Hola, gente escalofriante. Bienvenidos de nuevo al canal donde la oscuridad encuentra su voz. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el abismo de lo inexplicable, en esas historias que te quitan el aliento y te hacen dudar si estás solo en tu habitación. Olvídense de los cuentos de fantasmas que les contaban de niños. Lo que tenemos hoy viene directamente de las profundidades de Reddit. Historias que sus protagonistas juran que son 100% reales. Así es, vamos a explorar esos rincones oscuros del Internet donde las personas comparten sus encuentros más aterradores, esos momentos que desafían la lógica y que te dejan con la piel de gallina. ¿Están listos para una dosis de miedo auténtico? Agárrense fuerte, apaguen las luces, suban el volumen, porque esto empieza ahora mismo. Nuestra primera historia viene de un usuario llamado Nightwatcher77. Él nos cuenta que creció en una casa muy antigua, de esas con pasillos largos y puertas que chirrían solas. Siempre había escuchado ruidos extraños, como susurros, o pasos en el piso de arriba cuando no había nadie. Pero lo que lo aterrorizó de verdad sucedió una noche de invierno. Estaba solo en casa, viendo una película, cuando de repente un golpe seco resonó desde la cocina. Nightwatcher77 pensó que tal vez era el viento o que algo se había caído. Pero luego escuchó algo que lo heló, el sonido de la tetera silbando. Él la había llenado esa mañana para el desayuno, pero la dejó en la estufa sin encenderla. Se levantó lentamente, el corazón martillándole en el pecho, y se asomó al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida, una luz tenue y amarillenta. Y ahí estaba, la tetera, con un chorro de vapor saliendo a borbotones, y el silbido agudo llenando el silencio de la casa. Pero lo más inquietante fue lo que vio junto a la estufa, la silueta de una persona apenas discernible en la penumbra que parecía estar mirándolo. No se movía, simplemente estaba allí. Nightwatcher77 sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Quiso gritar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La silueta, sin previo aviso, se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. La tetera dejó de silbar al mismo tiempo. Esa noche, Nightwatcher77 durmió con todas las luces encendidas y las puertas cerradas. Dice que nunca volvió a sentirse seguro en esa casa y que siempre que hierve agua, recuerda esa silueta en la cocina. ¿Qué creen que pudo haber sido? La siguiente historia nos la comparte Deep Forest Hiker y es una advertencia para todos los amantes de la naturaleza. Este usuario solía hacer senderismo solo por bosques remotos, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Un día, mientras exploraba una nueva ruta, se adentró más de lo habitual. El sol comenzaba a ponerse y los árboles se alzaban como sombras amenazantes a su alrededor. De repente, escuchó lo que al principio pensó que era el aullido de un coyote, pero sonaba diferente, más prolongado, casi como un lamento humano. Ignoró el sonido, pensando que era solo la fauna local, y continuó su camino. Pero el lamento se repitió, esta vez más cerca, y luego escuchó algo más, un canto. Era una voz femenina, melodiosa pero con un tono inquietante, como si estuviera llamando a alguien. Deep Forest Hiker se detuvo en seco. Los pelos de su nuca se erizaron. Sabía que estaba demasiado lejos de cualquier sendero transitado como para que alguien más estuviera allí. La voz se hizo más fuerte y pudo distinguir algunas palabras, aunque no entendía el idioma. Era una canción extraña, antigua, que parecía arrastrarse por entre los árboles. Decidió que era hora de regresar, y rápidamente. Mientras se daba la vuelta, sus ojos se posaron en algo entre los arbustos. Era una tela blanca, casi transparente, ondeando suavemente al viento. Parecía ropa, pero no tenía forma. Y justo debajo de esa tela, apenas visible,
vio lo que parecía ser una mano delgada, con dedos largos y pálidos, que se movía lentamente, como si estuviera invitándolo a acercarse. El corazón le dio un vuelco. Corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás, con el canto y el lamento resonando en sus oídos hasta que finalmente llegó a su coche. Deep Forest Hiker nunca volvió a ese bosque. Él cree que se encontró con algo que no era de este mundo, algo que acecha en las profundidades de la naturaleza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será un mito local o algo más siniestro? Y ahora, para nuestro tercer relato, tenemos la experiencia de Urban Explorer 99, un aficionado a explorar edificios abandonados y lugares olvidados. Su historia tiene lugar en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado, un lugar con una reputación bastante sombría, como se imaginarán. Había ido con un amigo y estaban grabando, explorando los decrépitos pasillos y las habitaciones llenas de telarañas. El ambiente era pesado, frío, a pesar de ser un día cálido. Mientras filmaban en lo que solía ser la sala de terapia, su amigo de repente se detuvo con la mirada fija en una esquina oscura. Urban Explorer 99 le preguntó qué pasaba, pero su amigo no respondía, solo señalaba con un dedo tembloroso. En la pared, justo donde señalaba, había una frase escrita con lo que parecía ser tiza. Decía: «Ellos aún me ven». Pero lo aterrador no era la frase en sí, sino que la tiza todavía estaba húmeda. Era imposible que alguien hubiera estado allí recientemente. El lugar estaba sellado y no había señales de intrusión. Justo en ese momento, un sonido metálico y agudo resonó desde el pasillo, como el chirrido de una silla de ruedas vieja. Ambos se miraron, pálidos. Decidieron ir a investigar, pero con mucha cautela. Al llegar al pasillo, no vieron nada. El silencio era ensordecedor. Pero entonces, la puerta de una de las habitaciones de pacientes, que estaba abierta de par en par cuando pasaron, se cerró de golpe con una fuerza brutal. El estruendo les hizo pegar un brinco. Corrieron hacia ella, la abrieron, y la habitación estaba vacía. No había ventanas rotas, no había corrientes de aire. Era inexplicable. Urban Explorer 99 dijo que sintieron una presencia helada a su alrededor, como si algo invisible los estuviera observando. Salieron de allí tan rápido como pudieron, sin mirar atrás. Él jura que el hospital está habitado por las almas de sus antiguos pacientes, atrapadas en ese lugar de sufrimiento. ¿Alguna vez han sentido una presencia así en un lugar abandonado? Es escalofriante. Vamos con la cuarta historia, que viene de Rural Gamer, un joven que vive en una casa de campo alejada de la civilización. Una noche, mientras jugaba videojuegos con sus auriculares, escuchó un golpe fuerte en su ventana. Se sobresaltó, se quitó los auriculares y miró. No había nada. Pensó que tal vez era una rama o un animal. Volvió a colocarse los auriculares, pero al cabo de unos minutos volvió a escuchar el golpe. Esta vez más fuerte y repetitivo, como si alguien estuviera golpeando la ventana con los nudillos. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se acercó con cautela a la ventana y miró a través de ella. La noche estaba completamente oscura, y la luz de la luna apenas iluminaba el jardín. No veía a nadie. Justo cuando estaba a punto de alejarse, vio algo. En el césped, a unos metros de su ventana, había una muñeca vieja y sucia, con el cabello enredado y los ojos de cristal que parecían mirarlo fijamente. Nunca había visto esa muñeca antes y le pareció increíblemente espeluznante. De repente, la muñeca se movió. Lentamente, la cabeza de la muñeca se inclinó hacia un lado, como si lo estuviera observando. Rural Gamer no lo pensó dos veces. Corrió y cerró las cortinas de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Se quedó de pie en medio de su habitación, sin atreverse a volver a mirar. Escuchó un último golpe en la ventana, más suave esta vez, como si la muñeca estuviera despidiéndose.
Pasó el resto de la noche encerrado en su habitación sin poder dormir. A la mañana siguiente, cuando el sol ya había salido, se atrevió a mirar por la ventana. La muñeca había desaparecido. Rural Gamer nunca encontró una explicación para lo que vio. Desde entonces, siempre cierra las cortinas de su ventana antes de que anochezca. Podría ser solo su imaginación, o la muñeca realmente tenía vida propia. Dejen sus teorías en los comentarios. Y para cerrar este capítulo de terror, tenemos la escalofriante experiencia de Old Man River, un hombre que vivió gran parte de su vida en un pequeño pueblo costero. Él nos cuenta que, cuando era niño, el pueblo estaba lleno de viejas leyendas y supersticiones sobre el mar. Una de ellas hablaba de las voces de la niebla, que eran los lamentos de los marineros perdidos que intentaban guiar a otros a su misma fatalidad. Una noche de mucha niebla, tan densa que apenas se podía ver 1 metro por delante, Old Man River, que entonces era solo un niño, se despertó con un sonido inusual. Era un canto melancólico, casi hipnótico, que parecía venir del muelle. Curioso y un poco asustado, se levantó de la cama y se asomó a la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía distinguir la forma de las casas vecinas, pero el canto era claro y parecía llamarlo. Se acercó al muelle, atraído por la misteriosa melodía, sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío. La niebla lo envolvió por completo, y el mundo a su alrededor se desdibujó. El canto se hizo más fuerte y pudo distinguir las palabras, aunque no las entendía. Era un idioma antiguo, olvidado. De repente, una figura apareció entre la niebla justo al borde del muelle. Era una silueta alta y delgada, vestida con lo que parecían ropas empapadas y viejas. Tenía el rostro cubierto por una capucha y parecía estar mirando hacia el mar, con los brazos extendidos. El niño sintió un miedo primitivo. La figura comenzó a girar lentamente, y cuando su rostro encapuchado se dirigió hacia él, Old Man River pudo sentir una mirada profunda y helada a través de la oscuridad de la capucha. En ese momento, el canto se detuvo abruptamente. La figura levantó una mano y apuntó con un dedo largo y huesudo hacia el mar. Entonces, con un movimiento rápido y silencioso, se lanzó al agua, desapareciendo en la densa niebla y la oscuridad. El niño gritó y corrió a casa, aterrorizado. Desde esa noche, Old Man River dice que nunca más se acercó al muelle cuando había niebla, y que el canto, aunque ya no lo escucha, aún resuena en sus pesadillas. ¿Ustedes creen en las viejas leyendas del mar? ¿Podría haber sido una de las voces de la niebla? Hasta aquí las historias de hoy. ¿Sintieron ese escalofrío? ¿Hay alguna que les haya dejado pensando más que las otras? La verdad es que estas historias de Reddit, compartidas por personas reales, tienen un toque especial que las hace aún más inquietantes. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios y que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. A veces la realidad puede ser mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción. La mente humana es fascinante y nuestra percepción de la realidad a veces puede jugarnos trucos. Pero también existen fenómenos inexplicables que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Lo importante es siempre mantener la mente abierta, pero también la cautela. Si alguna vez se encuentran en una situación así, recuerden su seguridad es lo primero. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Espero que hayan disfrutado de estas historias tanto como yo. Si les gustó este video y quieren más contenido escalofriante, no olviden darle like, comentar cuál fue su historia favorita o si tienen alguna experiencia que compartir. Y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas de terror. Nos vemos en el próximo video.
Y recuerden, la oscuridad acecha donde menos lo esperan. Hasta la próxima, terrores.